Buenas tardes, noches, bienvenidos a un estudio más de varones y también pues es universal, puede verlo gente grande, gente chica, mujeres, hombres, de todos. Ahorita es para todos, ahorita la palabra de Dios. Bienvenido a un estudio más. Mi nombre es Moisés Hernández Ramos y yo quisiera hablar antes de empezar. Señor, yo te doy gracias, Dios, por permitirme una vez más, Señor, compartir tu palabra, Señor. Todo se trata de ti, Jesús. Queremos que tu Espíritu Santo sea hablando, Dios, a través, Dios, de mis labios, de mi corazón, Señor, y a través de la palabra de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El título de la palabra de hoy se llama La oración tiene poder. Y está en el libro de Hechos, capítulo 12, del 1 al 19. Voy a tratar, a ver, con la ayuda del Espíritu Santo, de hacerlo en unos 3 bloques. Y el primer bloque empieza así. Capítulo 12, versículo 1 al 11. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a ver el primer versículo. El rey Herodes. Te voy a contar un poco de dónde viene su descendencia de él. Entonces el rey Herodes primero era nieto del rey Herodes el Grande, que gobernó en aquellos días cuando nació Jesucristo, que está en Mateo 2, del 1 al 16. También Herodes Agripa, del que estábamos mencionando, era sobrino de Herodes Antipas, quien tuvo parte en el juicio de Jesús. Está en Lucas 23, 7, 12. Aquí habla de que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Sin duda, él lo hacía porque era políticamente popular ahí el Herodes. Y quería él agradar a muchos, a quienes no les gustaban, a los que anunciaban el nombre de Cristo, o sea, a los cristianos. Dice el versículo 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este fue un desarrollo más en la historia de la iglesia de los 12 que siguieron a Jesús, y era el segundo mártir después de Esteban, que fue el primero. Y aquí en este capítulo de Hechos 12 empieza la persecución, después de que en los capítulos anteriores ya había habido muchas personas que habían sido alcanzadas por el evangelio. Por ejemplo, estaba el centurión, que era gentil, el Saulo, el de ahora Pablo, fue el convertido, y también había muchos gentiles que se habían convertido cuando llegó el Pentecostés, el Espíritu Santo. Y había muchos judíos también ahí que también estaban como piedra de tropiezo en oposición hacia el evangelio. Aunque Jesús ya les había advertido a los apóstoles que iba a haber persecución, y está en Mateo 10, 16 de 26, donde Jesús les advierte a ellos. Y vamos a ver el 3 y el 4 de ahí mismo el capítulo 12. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen,
y se proponían sacar al pueblo después de la Pascua. O sea, sacarlo a Pedro, que no se dieran cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero vamos a ver, al aprender a Pedro, él ya se hacía más popular entre el pueblo que no le gustaba que hablaran de Jesús, ¿sí? Y aprender a Pedro también era como ganarse un título él ahí, una medalla, por haber aprendido a Pedro. Y por eso Herodes decidió tratar con Pedro en un lugar oportuno. Por ejemplo, que no se diera cuenta la multitud, porque sabía que había muchos seguidores y temían a un botín. Y la otra es enjuiciarlo aparte para que los judíos lo tuvieran a él como se podría decir, un héroe en estar atacando a los cristianos y estarlos matando. Y dice que los entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno, ¿sí? Que vienen siendo más o menos 16. Sabiendo bien Herodes que Pedro, junto con los demás hermanos apóstoles, se les había escapado misteriosamente, no supieron cómo se les escapó, pero también fue un ángel. Si tú has leído la historia de eso, ahí está atrásito en el libro de Hechos también. Y Herodes, para tener bien convencido de que ahora si no se les escapara, le pone una alta seguridad de ¿cuántos soldados? 4 por 4, 16 se podría decir que eran. Entonces, y normalmente siempre era esposado un prisionero con un soldado en la mano. Ahora lo tenía a uno en cada lado, 2 al frente y los 2 en la puerta y si es posible 2 hasta en la espalda, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo 5 donde dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él? Ese es la clave, el punto clave aquí. Por eso la predicación se llama así. La oración tiene poder. Herodes tenía a su mando los soldados y tenía sus cárceles con barrotes de fierro. Tenía todo lo que parecía bien tener a un preso. Él se creía muy importante en ese aspecto, pero déjame decirte que no sabía que en el lado espiritual había una iglesia que estaba orando por Pedro. Algo que solamente es sorprendente, lo que vamos a ver cómo Pedro es liberado de la cárcel más adelante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia estaba orando, era libre de orar, estaba intercediendo cuando todas las demás puertas estaban cerradas. Sí, las puertas del cielo estaban abiertas, mis hermanos, hermanas. Si tú que estás viendo, estaba en par, esperando escuchar el clamor del pueblo de Dios para poder ver la necesidad que había. ¿Qué es lo que vimos? Estamos viendo en el libro de Éxodo que vimos que el pueblo estaba en opresión, el pueblo hebreo, y dice la Biblia a través de Carlos, que estaba predicando, que subió el clamor del pueblo hacia Dios, y Dios siempre está atento, está esperando a que clamemos cada uno de nosotros, pero hacían oración sin cesar, no dejaban, tal vez se paraban a tomar agua, tal vez se paraban a aprovechar un cafecito, pero no dejaban de estar intercediendo. Y el apóstol Pablo lo dice en su primera carta a los Tesalonicenses 5:17, donde habla y dice: orar sin cesar. Y cree la oración constante y sincera, cree lo que tiene poder. Quiere, pues no porque en sí misma persuade a un Dios que esté mal dispuesto a escuchar y actuar, ¿no? En cambio, demuestra para cada uno de los que intercedemos, que demuestra un corazón preocupado y apasionadamente por las cosas que a Dios le importan, más que nada. En este caso,
era Pedro. ¿Sí? Y hacían sin cesar oración a Dios, dice. No lo hacían al hombre, no lo hacían a ningún otro Dios con D minúscula, sino que a Dios. Y pronto iban a ver la respuesta. Porque estaban orando a un Dios vivo, a un Dios grande, un Dios fuerte, ese Dios que a veces lo podríamos tener en diminuto, pero ese el Dios que nosotros compartimos y creemos es un Dios grande y poderoso. Pero a veces podrían ser las oraciones que hacemos son débiles. Por ejemplo, en tus manos está, Señor, decimos, Señor, tú conoces mis necesidades, pero Dios quiere que vayamos más allá de eso, que nos postremos con nuestro corazón a clamar por la necesidad. Y más, hermanos, ahorita la necesidad que estamos pasando, que es mucha, Señor, que es mucha, Dios, por la que estamos pasando como pueblo de Dios y como humanidad ahorita, por esta pandemia que estamos pasando. Entonces, hay una preocupación por las necesidades de cada uno de nosotros. Debe de haberlo. Entonces, vamos a ver el versículo 6, del 6 al 11. ¿Sí? Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel, cíñete y ata las sandalias. Y le hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dice el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella noche misma, Pedro estaba durmiendo. Él no demostraba ninguna ansiedad, no decía, me van a sacar, y no sentía nada, porque sabía que Dios estaba con él. Y dice que estaba entre 2 soldados sujetos con cadenas, y los guardas estaban delante de las puertas, y las puertas de la cárcel no era nada para Dios, hermanos ni hermanas, ni para sus mensajeros, que fueron los elegidos, que eran sus ángeles. Y dice que se presentó un ángel del Señor. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba Pedro que era una visión, un sueño. Pero ¿qué es lo que pasó? Obedeció, sin saber realmente lo que estaba sucediendo. Sabía lo suficientemente como para sentir que después Pedro fue instantáneamente librado. Sí, y llegaron a la puerta de fierro, dice que llegaba a la ciudad, y se le abrieron por sí misma. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en la actualidad te voy a dar un testimonio así. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Yo me reflejo en esto porque yo estuve prisionero 1, 2, 3 veces. Primera vez, segunda vez, yo conocía de Cristo, entre comillas, pero no había entregado mi vida a Él. Y la tercera vez, ya después de que yo ya estaba en una celda sin nadie, ya me había dejado mi esposa, mi familia, todo. Ahí fue donde llegaron y me hablaron de Jesús. Y cuando yo acepté a Jesús, la iglesia se puso en oración a favor mío. La iglesia donde pertenecía la persona que iba a visitarme. Y créeme que por eso la oración tiene poder, porque Dios empezó a manifestarse grandemente. De un día para otro, un hermano, Dios me hizo allá gracia a un hermano, me dijo, Moisés, yo te voy a sacar de aquí. Él ya le había contado yo que yo no tenía beneficios, porque ya era mi tercera caída. Pero si me los dan, dijo él, si te los dan, Moisés, yo te voy a ayudar. Pues yo ya empecé a ver la gloria de Dios. Me había quitado la ansiedad, ya tenía como Pedro, ya no estaba preocupado. Yo ya sabía y había creído en Jesús, porque era el único que me estaba buscando. Me tenía acorralado. Hasta llegó el día de que
pues tuve que rendirme a Él. A los 2 meses me visita mi esposa, yo todavía renuente. ¿Qué pasó? ¿Qué haces conmigo? ¿Por qué me habías dicho que ya no ibas a venir a verme? Pues no sé, tuve un sueño, pero aquí estoy otra vez, me dice. Pues mira, fíjate que estoy leyendo la Biblia, Jesús fue el que me encontró y quiero cambiar de vida, dame otra oportunidad. Y ella me abrazó y me dijo, vamos a empezar de nuevo. No sé qué fumaste, pero vamos a empezar de nuevo, me dice. Entonces, pues yo ya empecé a ver la gloria de Dios. A los 3 meses, el compañero que me iba a sacar, ayudar, se fue libre. Pero fue a la celda y me dijo, Moisés, lo que te prometí lo voy a cumplir. Y a los 3 meses, casi 4 meses, me llegó el beneficio, orándole a Dios por esa necesidad, me llegó el beneficio. Yo ya tenía la condena, perdón, eran 3 años, 9 meses de condena, pero sin derecho a ningún beneficio por mis reincidencias. Me llegó papel donde constaba que me soltaban por cierta cantidad, me llegó el beneficio, el hermano supo, el que iba a vernos, y le mandaron decir al bro, ¿y qué crees? Que llega el cheque y me saca de la prisión? Así como Pedro, igualmente llego aquí llego a salir, que se abren las puertas, las rejas. Y otra, la más importante del poder de Dios, que llego a la reja y estaba una licenciada y yo tenía una orden de aprehensión y me dicen, no sé cómo lo hiciste, pero aquí está una orden de aprehensión, que yo no sé cómo se dieron cuenta, pero hay una buena noticia, me dice. Pues la buena noticia, yo le dije, es que Jesús me sacó y Él me ha estado librando de todo. Pues mira, la otra noticia también es que no está firmada por el juez y yo no te puedo detener. Pues gloria a Dios. Bye. Volteando ni voltear para atrás, como la mujer de Lot, que volteó y se convirtió en estatua de sal. Yo me vine directo a la casa y me pasó lo que dice en el versículo 16, dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron todos atónitos. Yo llegué y toqué la puerta de la casa. Llegué, tocaba, no me abrían, hasta que ya la segunda vez hablé más recio la voz, y fue cuando ya me abrieron la puerta y se quedaron asombrados, atónitos. Mi familia, vi el gozo de Dios en mi familia, en el rostro de mi esposa y de mis hijos, y hasta el día de hoy, hermano, hermana, si tú estás viendo este mensaje, está el gozo de Dios en el corazón de mi familia y en aquí, porque llegó Jesús a esta casa. Y quiero decirte que también, si hay oración por ti de conversión de tu familia, tú vas a ver la gloria de Dios, pero tienes que creer y saber que la oración tiene poder. Vamos a ver los siguientes versículos, donde dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué hacían? Orando. Sí, todavía no habían sabido que ya Pedro ya estaba en su casa, y seguían orando. Sí. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha que se llama Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Fíjate bien, esto me habla de las maravillas de Dios, porque Pedro no se va y los abandona, va y los visita. ¿Y qué crees? El cuadro que se encuentra, que estaban orando al pueblo de Dios. Es una maravilla, hermano, hermana. Cuando tú oras, cadenas se rompen. Cuando tú oras, el enemigo corre. Dice Santiago 4:7, acércate a Dios y el diablo va a huir de nosotros. Sí. Cuando tú tienes una comunión con Dios, nada ni nadie te puede hacer frente.
podrán venir las cosas, pero aún así no te pueden hacer enfrente. ¿Qué hizo la Rode? Nos dice que de la emoción no abrió ni la puerta, corrió a darles avisos a los demás hermanos. Corrió y les dijo, pero ¿qué es lo que pasa? Pues dijeron, ¿estás loca? Sí, ella dijo, sí, estoy loca. Pues bendita locura, dice la palabra de Dios, que es locura, pero para los que se pierden en el evangelio, ¿verdad? Dice que, te voy a decir algo, porque Jacobo aquí en el 17 es también cuando dice, pero él haciéndole con la mano señal de que se callase, le contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hacer saber, les hace seña con la mano nomás para que no hicieran alboroto. Sabían que a lo mejor los soldados ya andaban buscándolo, sabía que alrededor, si lo veían, iba a haber un gran grito de júbilo. Y él, por más que nada por cubrirlos a ellos, les ordenó que no dijeran nada, ¿verdad? Vayan y díganle a Jacobo. Probablemente porque ya Jacobo ya había muerto, uno de ellos, y Jacobo era el otro hermano, medio hermano de Jesús, y le dicen, ve y habla y dile. Y él salió y se fue a otro lugar. ¿Qué pasó en el versículo 18 y 19? Luego que fue de día, sí, que fue de día, no hubo poco alboroto, o sea, hubo mucho alboroto entre los soldados, dice, sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea. Fíjate bien, ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando el cuerpo de Jesús no estaba, que él resucitó, igual hubo gran alboroto. Incluso a los que estaban en la puerta de guarda les pagaron una feria para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Así de tan malvado es el enemigo, que quien quiere disfrazar las cosas, no creyendo a la oración, no creyendo al poder de Dios, a lo que se estaba manifestando una vez más la palabra de Dios aquí y los hechos de Pedro, que cómo habían pasado las cosas. Se les fue. Entonces, ¿qué pasó? Interrogaron a los guardas. Si era costumbre en aquel tiempo, a los guardas, si se te escapaba un preso, tú pagabas por él, y casi por lo regular la mayoría los mataban. Pero déjame decirte que ese Dios poderoso sigue siendo milagros hasta el día de hoy, y lo puede hacer hasta con esos guardas, hasta con nuestros vecinos, hasta con nuestros patrones, hasta con nuestras propias familias, hermano. Pero solamente tenemos que estar orando específicamente por la salvación de ellos, si es específicamente por sanidad, si es específicamente por liberación, La iglesia aquí estaba enfocada en Pedro, en liberarnos de las manos de la opresión de Herodes. Y Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Dios te bendiga, y espero que esto sea de edificación para ti, hermano, hermana, y cualquiera que esté viendo este video. Y yo quiero orar antes de despedirme. Señor, yo te doy gracias, Dios, por esta tu palabra, Señor, que se hace tan real en mi vida, Señor, porque yo viví algo, se podría decir, semejante a eso, Señor, de diferentes formas, pero es el mismo Dios y es la misma oración, el mismo poder de la oración, Señor, que me ha librado hasta el día de hoy, Señor, de muchas tempestades, Señor Jesús. Y así también vas a manifestarte en la vida, Señor, de mis hermanos, Señor, los que estén pasando momentos difíciles, Señor, los que estén pasando, Señor, tribulaciones, los que estén atados, Señor, bajo las cadenas, Señor Jesucristo, de la droga, del alcohol, de alguna otra puerta que esté cerrada, Señor Jesucristo, de ansiedad, de desesperación, Señor, de incertidumbre, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, Señor, que ayudes, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.